Decía el recientemente desaparecido Eduardo Punset que una cosa que los homínidos, es decir, chimpancés, gorilas, incluso los humanos, llevamos muy mal es la incertidumbre. El no saber qué va a ocurrir nos crea un estado de ansiedad que a la larga es perjudicial. ¿Qué ocurre? Pues precisamente nosotros, si estamos convencidos de algo, lo vamos a llevar la situación muchísimo mejor. Por ejemplo, si yo creo que voy perdido por aquí, voy a desplazarme y voy a reaccionar peor que si estoy convencido que voy por el camino. Si nosotros estamos convencidos que ante una tormenta eléctrica unas tijeras abiertas en la ventana nos va a proteger, durante esa tormenta vamos a estar mucho más tranquilos que lo contrario, que si pensamos que nos podría caer un rayo. Estadísticamente va a ser lo mismo, pero sin embargo nuestro convencimiento va a ser mejor. ¿Qué ocurre? Las creencias, las leyendas, la religión, incluso la ciencia, nos quitan esta ansiedad de la incertidumbre. La ventaja entre todas ellas es que la ciencia nos proporciona un razonamiento que podemos analizar y sobre todo que podemos revisar continuamente. Entonces vamos a ver cómo en algunos sitios vamos a controlar esa incertidumbre a través de la leyenda y también de la ciencia. Acompañarme. Aquí estamos en un lugar geográfico espectacular donde tiene asociada una leyenda. La leyenda no nos va a acabar de explicar cómo surgió, pero sí que se desarrolla en ella y nos cuenta cómo el caballero Roldán, nos tenemos que retraer al medievo, es perseguido por sus enemigos y va a caballo, y a caballo llega hasta aquí arriba, hasta la Peña Man. ¿Qué hace? Viéndose rodeado, pica de espuelas y el caballo salta y en lugar de caer al precipicio llega hasta la otra peña, la peña de San Miguel. Evidentemente es una distancia muy grande que el mismo que redacta la leyenda dice que bueno, que ahora sería imposible, pero que en tiempos las peñas estaban muy juntas, pero se han ido deshaciendo a la montaña. Se refiere a la erosión y la erosión nos va a permitir explicar de otra forma este lugar. Si hoy día Roldán no podría saltar con su caballo porque las peñas están muy separadas, porque se ha desaparecido roca, estamos hablando de erosión. De ahí la ciencia sí que puede entrar y explicarnos algo. Vamos a ver, primero, ¿qué tipo de roca es? Estamos hablando de un conglomerado. Viene a ser esto. Fijaros, son pequeñas rocas o rocas más o menos grandes unidas, como si fuese una especie de hormigón. Este es el material con que está formado este relieve. ¿Qué ocurre? Que cuando se formó, evidentemente, además tiene que depender, son derrubios de una montaña que había detrás y más alta. Esta montaña ha desaparecido ya, pero no la tenemos que imaginar, ¿no? Geológicamente podríamos demostrar su existencia precisamente a través de los sedimentos. No hay ningún montón de sedimentos que se origine solo, sino que van resbalando desde un sitio más alto. Bueno, pues así tenemos nuestro conglomerado. ¿Qué ocurre? Que el Pirineo tampoco se estabilizó de una forma repentina, sino que tuvo pequeños movimientos que hicieron la roca que se había ya empezado a formar, se fue consolidando. Entonces, si vamos teniendo fisuras que están muy juntas, la erosión actúa más fácilmente en esta parte y hace que se deshaga. Consecuencia, tenemos el gran espacio que tenemos entre las dos peñas. Y aún tenemos más cosas, como el Pirineo no se quedó quieto, hubo un momento que no solamente se elevó, sino que también se fue desplazando hacia el sur, y a veces durante decenas de kilómetros. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos. Precisamente detrás tenemos esta línea oblicua que hay detrás mía, que es el frente de cabalgamiento sur. Son rocas calizas más antiguas que el conglomerado que se han situado por encima. ¿Por qué? Porque el empuje del Pirineo las situó ahí. Y encima, este lugar nos puede indicar en qué momento se dejó de mover y levantar el Pirineo. Sencillamente, si os fijáis más abajo, ese pliegue nos está diciendo el momento en el que el Pirineo se estaba desplazando y empujando sus propios sedimentos. En este caso la roca conglomerada, que aún no estaba tan consistente como es ahora. Y llega un momento que el Pirineo dejó de moverse, de elevarse, se quedó quieto. Y lo tenemos justamente encima del pliegue. La parte, si os fijáis, las líneas horizontales nos están diciendo los sedimentos que se formaron una vez que el Pirineo dejó de moverse. Así, en este lugar que tiene una base de leyenda y mítica, geológicamente nos está hablando de un montón de detalles sobre su formación. La ventaja de la ciencia, lo podemos razonar, incluso se puede revisar. Bueno, y ahora bajamos hasta el río a ver el pliegue. Acompañarme. Aquí no hay leyenda, o tal vez sí.
Esta era la mallata donde se guardaba el ganado que pastaba por estas laderas en el fondo de la garganta. Aquí vemos bien el pliegue tumbado y las 4 cuevas que se forman. ¿Os acordáis de la leyenda de las huellas que dejó el caballo de Roldán? Pues a falta que alguien me diga dónde están, es posible que sean estas. Bueno, también podrían ser las huellas de otra leyenda más antigua que luego os contaré. El pliegue nos cuenta su propia historia, cómo el Pirineo al elevarse se desplazó hacia el sur, empujando sus propios sedimentos. A partir del momento en que se estabiliza, los sedimentos se depositan en estratos. Parte del interés geológico de este raro pliegue, hay una zona del fondo de garganta que es tan estrecha que se podía saltar de una orilla a la otra con el río a varios metros más abajo. ¿Con qué fin? Pues recoger los palomos que se habían cazado. Pero subamos a la peña de San Miguel y ahí os contaré la leyenda que falta. ¿Os acordáis del frente de cabalgamiento sur que os he dicho antes? Bueno, pues este estrato de roca que vemos aquí, que está inclinado, ¿no? Así en diagonal. Bueno, estos son materiales del Pirineo que llegan aquí empujados por el propio levantamiento del Pirineo. Lo que tiene debajo, que es de un color un poco más rojizo, más anaranjado, son precisamente sus propios sedimentos. ¿Qué ha ocurrido? El Pirineo empujó y se ha situado por encima justo de los materiales que son más modernos. Esto no es lo habitual, que los materiales más antiguos estén encima de los más jóvenes, pero bueno, aquí funciona así la dinámica de las montañas. Vamos a seguir. Lo que ocurre con las leyendas es que estas van cambiando también con los tiempos. De hecho, el nombre de Salto de Roldán aparece en el siglo XVIII. Antes, este lugar se llamaba de otra forma. Y curiosamente, Roldán no es un personaje local, es el personaje de una novela, La Chanson de Roland, que dudo que mucha gente en el siglo XVIII de esta zona se lo hubiese leído, salvo a lo mejor el que escribió la leyenda. Incluso hoy día, ¿quién se ha leído esta obra literaria? Prácticamente nadie. Entonces lo que podemos hacer, bueno, y recordar, fijaros, Roldán saltó con su caballo desde la peña Man, que la tenemos detrás, hasta esta peña, dejando las huellas de su caballo, que ya hemos visto que eso es de difícil interpretación. Pero lo más interesante, si preguntamos a la gente del lugar, de la Redolada, cómo se llama este lugar, unos te dirán Salto Roldán y otros te van a decir otro nombre, Peñas de San Miguel. Y de hecho, es un nombre que se acerca mucho más a la toponimia local. A ver, San Miguel es un arcángel y es el que se encarga de cristianizar los lugares que han sido tomados a otras creencias, por ejemplo los musulmanes que hubo aquí. De hecho, cada peña tiene su nombre árabe y había un castillo árabe que se transformó luego con la conquista en uno cristiano, y de hecho aquí se edificó una ermita de San Miguel, bueno, mejor dicho dos. Se edificó una aquí arriba en la zona superior y otra en una zona inferior donde había restos de una población. Entonces, cuando preguntamos por el origen del nombre de Peñas de San Miguel, la gente nos empieza a contar una leyenda que está un poco perdida, pero hemos podido sacar la versión más real, entre comillas, suponiendo que es una leyenda, y es San Miguel, que es un arcángel, se desafía con San Martín, que es otro santo y que es un oficial romano, a ver quién es capaz de saltar desde la peña San Miguel a la peña Man, curiosamente en sentido opuesto a la leyenda anterior. A mí siempre me ha hecho mucha gracia esto, no me veo a dos santos, imagino que la cantina oficial es de los santos, a ver a qué hay, a qué sí que no hay, que lo hacemos, que no lo hacemos. Bueno, el caso que San Martín, que es un oficial romano y se representa siempre montado a caballo, salta con su caballo y logra cruzar a la peña Man. No solamente eso, sino para certificar que esto es cierto, justamente detrás tenemos el barranco de San Martín de la Valdonsera. El que exista un lugar geográfico nos hace que esa leyenda sea más cierta. Bueno, pues San Miguel es un arcángel y se representa siempre a pie. Esta vez decide saltar no a lomos de caballo, sino encima de un buey. Curiosamente, el buey es un elemento pagano y aguas arriba de este río, que es el Flumen, tenemos la cueva del buey o cueva del toro. San Miguel, montado en el buey, salta, pero no logra cruzar. Entonces, donde cae el buey deja las huellas marcadas, que seguramente será la misma referencia
que se habla del salto de Roldán, y que a lo mejor son estas cuevas que hemos visto abajo, a falta que encontremos otra cosa mejor. Lo mejor es que esta acción, este salto, además del referente del salto de los cazadores de palomas, tiene un referente natural. En determinada época del año, la sombra de San Miguel salta sobre la Peña Man. Entonces tenemos que en un mismo lugar geográfico, un lugar imponente, atractivo, tenemos distintas formas de explicarlos, con la leyenda y con la ciencia, desde planos diferentes y con intenciones totalmente diferentes.